Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Entre tantos hechos, elecciones del Poder Judicial, los problemas de ayer en Los Ángeles, se nos olvida luego que lo que está pasando en la materia económica es bastante preocupante. Es decir, venimos de un sexenio cuyo crecimiento promedio al año fue de 0.8%. El año pasado hubo un déficit público del 6% y la economía apenas pudo crecer 1.2%. Y este año pues, la economía está en desaceleración franca. Y para estudiar, platicar este tema, hemos invitado a un economista que sabe muy bien de esto, Manuel Sánchez. Bienvenido, Manuel. Gracias por la invitación, Carlos. Qué gusto verte por acá. Manuel, ¿por qué no verte, empezamos Federico? Muy rápidamente, porque los números cansan mucho, pero con panorama rápido de cómo está la economía en materia de crecimiento y empleo? Bueno, tú ya hiciste una muy buena introducción. Lo que creo que vale la pena destacar aquí es que la desaceleración económica no ha ocurrido nada más en un trimestre. En el último trimestre, los datos del último trimestre, el primer trimestre de este año, no son alentadores. Pero lo importante es que ha venido desacelerándose durante los últimos 2 años y lo que llevamos de este. Desde su pico de un poquito de alrededor de 4.6% a finales del 2022 y luego ha venido cayendo en variación anual el último trimestre, es decir, el primero de este año, la variación anual es 0.6%. Es una desaceleración continua. No ha habido ni siquiera zigzagueo en esa tendencia. Cuando uno ve la Eso gráfica es así. Así Igual es. la de creación de empleo. También. La disminución de la creación de empleo es un poco más reciente porque, como saben, el indicador de empleo es una variable que suele ser rezagada. Se le llama respecto a la rezagada actividad. porque primero deja de crecer la economía y Primero luego dejas de... ya no invierten los empresarios y entonces se tardan un poco en desacelerar las contrataciones nuevas de Hay personal. algo que confunde mucho, es que, por ejemplo, la semana pasada nos salieron de nueva cuenta con que la inversión extranjera directa estaba en un récord de 29,000 millones, etcétera. Pero cuando uno analiza de manera detenida esa inversión, pues la mayoría es reinversión. Claro. O sea, fresca hubo, creo que 3 o 5%, lo cual te habla del retrato de un país que está presentando un problema muy, muy serio. Y después también la inversión fija bruta, que esa sí también va para abajo, para abajo, para abajo, y son los fierros. Esa me gusta porque son los fierros, ¿no? Es interesante porque el punto que tocas, Federico, porque frecuentemente la gente se confunde entre la inversión extranjera directa, que es de la balanza de pagos, son flujos de dinero, Exacto. reinversiones o inversiones de la casa matriz, pero no tiene necesariamente que ver con la inversión en fierros. Son dos variables que probablemente lo único que tienen en común es la palabra inversión. Sí. Ahora, dicho eso, el otro aspecto que esta administración de la que presumió recientemente de que la inversión extranjera directa es la máxima histórica, es una comparación inadecuada. Así es. Porque comparó cifras preliminares con las cifras preliminares de hace un año. Si tú tomas toda la información disponible con las cifras ya revisadas, de hecho, la inversión extranjera directa de la balanza de pagos tuvo una contracción del 21% en términos nominales de dólares. O sea, ni siquiera es el máximo histórico. Y es cierto lo que tú dices, la mayor parte, ya llevamos algunos trimestres, la mayor parte de la inversión extranjera directa es reinversión de utilidades. Sí, quizá habría que explicar que, por ejemplo, si una planta automotriz necesita hacer una nave para la ampliación de X línea de producción, pues reinvierte ese dinero, hace la nave, pero no es dinero fresco, no es que estén pero también hay que decir, creciendo. se lo podrían llevar. Podrían no Sí, reinvertirlo. pero también esa reinversión no necesariamente va a fierros. Ese es el punto. No va a fierros. Si yo debo todo eso que estoy reinvirtiendo es para cancelar una deuda, por ejemplo. O lo puedo simplemente dejar en una cuenta de cheques. Lo quedó en efectivo para momentos más difíciles. Se invirtió en una cuenta de ahorros, que ese es el punto que creo que explicas muy bien de la diferencia entre el flujo de dinero en la balanza de pagos. Es decir, registramos que no salió, registramos que se quedó, pero no sabemos en qué se quedó. Exacto. Si en fierros o en pago de deudas o lo que sea. O en una chequera. Por eso la inversión fija bruta está, o sea, los fierros es lo importante. Y ¿no? la inversión bruta fija, para recordar a nuestro auditorio, es el PIB tiene 4 componentes, ¿no?
Exportaciones, importaciones, gasto público, consumo e inversión. Exacto. Y la inversión pues tiene dos componentes muy rápidos, el público y el privado. Y el privado, los fierros pueden ser de dos tipos, maquinaria y equipo, nacional o importado, inversión en ladrillos, residencial o no residencial. Y eso es el grueso de la inversión, como 21 puntos del PIB, mientras que la inversión pública, 3 puntos del PIB. Entonces la economía depende de esa decisión. De la inversión privada, sí. Exactamente. Es la que en última instancia también te da una plataforma mayor o menor, si no invertiste, para el crecimiento sostenido. Ahora, eso es bien interesante, porque cuando uno ve los datos del sexenio pasado, el PIB creció, lo que ya dijimos, muy poco, pero el consumo le fue mejor. El consumo, de hecho, recuperó como la trayectoria de consumo que teníamos antes de la pandemia y de la llegada del López Obrador. ¿Cómo puede ser que el consumo crezca más que la inversión y que el PIB permanentemente? No se puede. Y ya estamos viendo eso, una desaceleración también del consumo, ¿no? Así Bueno, es. hay que recordar que el consumo es de bienes nacionales y de bienes importados. Sí. A veces hay confusión creyendo que nada más las importaciones están en el componente de importaciones, de exportaciones menos importaciones o lo que se le llama exportaciones netas. Es una confusión ahí muy normal. Contable, pero el consumo puede subir sin que aumente la producción nacional, claro, simplemente vía importaciones. Traes cosas de afuera. Exactamente. Pero tú dijiste una palabra que es muy importante, permanentemente. O sea, por ejemplo, yo sí creo que el aumento al salario mínimo que se implementó en el sexenio pasado, había un margen para hacer ese aumento y lo vimos en el aumento del consumo, lo vimos. Tiene otros problemas, pero no lo puedes hacer sistemáticamente. O sea, volver a reincidir en aumentar la masa salarial te puede llevar una presión inflacionaria muy seria. De hecho, está llegando un tema que yo quería hablar con Manuel, porque Manuel, como usted sabe, fue subgobernador del Banco de México hace algún tiempo, todos aquí estamos maduritos. No hace tanto. Tú lo ves como no hace tanto, pero pregúntale a un estudiante joven si eso no fue hace tanto. Un montón de años. Pero el punto es que estamos viendo, información muy reciente, un cierto repunte de la inflación. Y en una economía que se desacelera, y al mismo tiempo hay un repunte de la inflación. A mí me cuesta mucho trabajo entenderlo. Es un punto muy interesante, Carlos, el que estás planteando, porque hay una visión casi automática en muchos economistas de que si la producción cae, la inflación también cae, o sea que hay una especie como de tensión, que puede ser que en algunas ocasiones y en el corto plazo ocurra, pero en México ha sido muy común, no sé si más común, pero muy común, en que se tienen caídas de la producción, incluso recesiones, con repuntes muy importantes de la inflación. Pero la inflación no es un problema de demanda excesiva. O puede ser un problema de oferta. De oferta insuficiente. De oferta insuficiente. Por ejemplo, con el COVID, básicamente sí estaba la demanda, pero se contrajeron todas las cadenas de suministro globales, cerraron las fábricas, las tiendas. Es un gran ejemplo. Fue el caso extremo de que había inflación por falta de oferta. Falta de oferta. Pero el pollo hace un mes. Que hubo toda esta infección, pues, subió el precio del pollo por escasez. Por escasez. Exactamente. Entonces ahorita estamos en una situación de esas, ¿o no? A ver, te interrumpí. Bueno, lo que creo que el Banco de México debe de tomar no como una garantía, y creo que la trae un poco incorporada en el modelo la Junta de Gobierno, que la disminución de la actividad económica necesariamente va a traer una atenuación de las presiones inflacionarias. Lo que está viviendo, por ejemplo, Estados Unidos con el aumento de los aranceles es un choque de oferta donde se tienen tanto previsiones, porque todavía no se ha dado eso. Todavía no muerde. Todavía no muerde. Previsiones y expectativas muy claras de parte del público, o sea, de los hogares y de las empresas, de que la inflación va a repuntar, pero también que va a aumentar el desempleo y que puede caer la actividad económica, porque es un choque de oferta. En México hemos tenido mucho este tipo de relaciones. Pero ese choque de oferta no lo tenemos nosotros, porque no hemos puesto aranceles. ¿Qué estará explicando? Ahora vamos a entrar a los porqués.
Hemos hecho primero como una descripción muy rápida de dónde estamos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no está habiendo un mayor crecimiento? E incluso Exacto. por lo que me estás tú diciendo, hay algunos productos que están demandando más y quien lo vende, en lugar de aumentar la oferta, pues simplemente sube el precio. Yo creo que sigue habiendo una inercia muy fuerte en el crecimiento de los precios, sigue habiendo ciertas presiones de demanda, a pesar de que la economía esté creciendo poco. Y las presiones de demanda lo puedes ver en el crecimiento cerca del 5% en los precios de los servicios. Sí. Entonces, sí puede haber, una cosa interesante es pensar que puede haber un cierto exceso de demanda, sobre todo en ciertos sectores, a pesar de que la economía esté creciendo poquito, porque incluso la capacidad productiva puede ser que se haya deprimido muchísimo. Y entonces, Bueno, la productividad La productividad ha estado terrible. Ha caído muchísimo. por muchos y años. en ese contexto, ¿cuál es la política en materia inflacionaria? O para tratar de contener esa inflación, porque ha habido una discusión de que el Banco Central Mexicano por mucho tiempo mantuvo las tasas de interés reales, es decir, la diferencia entre inflación y la tasa del Banco Central muy alta, pero ahora parecería que quizá se ha movido muy rápidamente en el otro sentido, es decir, bajándola más rápido de lo que debería. ¿Cuál es tu posición al Yo creo que el respecto? Banco de México hizo muy bien en el empezar con la restricción monetaria, incluso antes que la Reserva Federal, y fue preventivo y Lo hizo muy bien. apretaron. Probablemente apretaron un poco más de lo que necesitaban, no sabemos. Empezó el declive de la inflación y el problema es que desde mediados del año pasado la inflación se ha estancado, ya no ha bajado. Bajó un poco en enero y por un componente transitorio y ha vuelto a subir en febrero, en marzo y en abril. Entonces aquí hay un problema de cierta rigidez de la inflación que debe atender el Banco de México y yo creo que el Banco de México debe de abandonar una política que hasta ahora ha seguido desde mediados del año pasado, de ir anunciando, basado en que la tasa está muy alta, hace un cálculo de cuál es la postura neutral. Estamos muy por arriba de la neutral. Neutral significa no ni expansiva ni restrictiva. Entonces tenemos mucho espacio, como si fuera algo Mecánico. mecánico y binario. Binario para el público es o 0 o 1. Restrictivo o no restrictivo, como si no importara el grado de restricción en la política monetaria. Y dependerá en su caso de qué está pasando en la economía, y este repunte de la inflación podría sugerir que habría que ir con más calma. Pero vamos a regresar a esto en un momento, que tenemos que hacer un corte. Regresamos con esto, cerraremos el tema de la inflación y luego pasaremos a tratar de entender por qué la economía mexicana ha estado creciendo tanto menos de lo que uno supondría, sobre todo porque la economía de Estados Unidos ha crecido bastante más que la nuestra. Un momento más de regreso. ¿Qué de regreso con Manuel Sánchez? Platiquemos primero, Manuel, si te parece, cerremos con la parte de inflación. Entonces, quizá el banco podría ser un poco más pausado en su bajada de tasas mientras vemos qué pasa con la inflación. Pero si hay un problema de oferta, a lo mejor podría también el gobierno ver qué está haciendo que la gente, los inversionistas, los empresarios, no le metan dinero a productos que aparentemente hay más demanda de la que estamos ofreciendo. A ver, pero antes de brincar a eso, también hay que decir que el Banco Central está ante una presión por bajar las tasas debido a la deuda. O sea, si le aumentaste 9 billones de pesos. Pero no aumentó la deuda el sexenio pasado, sí. No, ¿cómo? Es lo que yo tenía entendido. Yo tenía otros datos. Pues resulta que sí aumentó. No, me engañaron. Sí, y no es una cifra menor. El servicio de la deuda está alto. Sí, y el servicio de la deuda está muy alto. Entonces también está es muy ese buen punto. ¿Por qué no arrancamos? Cuéntanos qué es el servicio de la deuda y cómo aumenta. Bueno, es los pagos de intereses sobre la deuda. Entonces, entre más o aumenta por el saldo de la deuda, que sí ha aumentado el saldo de la deuda, pero también aumenta si se mantienen altas e incluso se incrementan las tasas de interés. El servicio de la deuda hoy ha de andar, corrige Manuel, como 3.4% del PIB, ¿no? Debe de estar más o menos por ahí, un poco más del 3%. Sí, entonces y estaba al arranque del sexenio por ahí de 2%. Es
el sexenio pasado. Creo que quieren terminar el año como un poco menos de 3. Entonces, para eso necesitan recortar el crecimiento de la deuda y que las tasas no y que el suban. Banco de México sea cooperador. Y además somos muy dados a solo comparar la deuda con relación al PIB, ¿no? Y entonces decimos, bueno, está muy mal porque va a rozar el 60%. No, Brasil tiene una deuda del 90% del PIB, pero tiene una recaudación muy fuerte. Y en cambio en México la recaudación se ha concentrado, al no tener crecimiento, tu ISR, una serie de impuestos, tu IVA, no han crecido. Y sí, yo creo que han sido muy exitosos en los grandes causantes, pero la limitación está allí, ¿no? Porque tampoco puedes aumentar la deuda si no tienes una mejor recaudación generalizada por crecimiento. Claro. Yo creo que el banco debe de abandonar esa práctica de estar anunciando, independientemente de lo que pasa con la inflación. Yo ya anuncié. Las decisiones de la Junta, por ejemplo, del junio, van a ser qué va a hacer en la siguiente reunión, independientemente de la tasa de que haya pasado. De la inflación. Eso es subóptimo, por decirlo menos. Yo subóptimo, creo que eso, dicen los economistas, una forma muy elegante, decir que no es lo adecuado, no es que lo hay mejores formas de hacerlo. Debería de ser un poco más. Y yo creo que hay mucho que aprender, por ejemplo, del FED. El FED dice, vamos con cautela, vamos a ver. No sabemos ni siquiera cuál es la postura monetaria adecuada para controlar la inflación. Lo vamos viendo en función de qué pasa. En función del resultado. Ya lo quieren correr por eso al muchacho Powell. No en función de un modelo que yo hice donde dice que cierta banda de tasa de interés real ex ante, pensando en las expectativas de inflación. Ex ante es antes de que sepamos qué pasó. Antes de que, usando las expectativas de inflación de los próximos 12 meses. Ese modelo puede ser cuestionable, puede no servir, sobre todo que los grados de restricción son importantes, no nada más estar en la... Y era distinto, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Greenspan hablaba antes de la reunión de la FED, era un momento de mucha mayor estabilidad, de menos volatilidad en los mercados. Entonces, su discurso de alguna manera ayudaba a refrendar esa estabilidad, pero ahorita estás en un momento de tal... El movimiento de aranceles. Yo creo que es muy interesante absurdo, lo que dices. ¿No? No sabemos, no tendríamos que estar preanunciando y el ejemplo opuesto es la FED. Ahora, como esto de la política monetaria puede ser un poco aburrido, ¿por qué no pasamos, un poco técnico, por qué no pasamos rápido, Manuel, a el problema que para mí es más importante y de fondo, que es por qué México no crece? Y déjame arrancar con unos datos del 24 que me parecen muy sorprendentes. Déficit público de 6 puntos del PIB casi. Sí. O sea, el gobierno gastó mucho más de lo que recaudó, dinero que aventó a la economía. Una economía de Estados Unidos que creció más de lo que se esperaba al arranque del 2024. Se espera que creciera un poco más de 2 y creció 2.4. Las exportaciones mexicanas siguieron creciendo. Las tasas de interés empezaron a bajar. Incluso tú ves la expansión del crédito privado, fue bastante... saludable, bastante sana, y la economía creció mucho menos de lo que se esperaba al arranque de ese mismo año. ¿Qué está pasando? ¿Cómo explicarías tú que la economía mexicana... incluso hubo récord de inversión privada como porcentaje del PIB el año pasado. Entonces, ¿por qué no crece la economía? ¿Qué le está pasando a esta maquinaria? Yo creo que esa es la pregunta que nos hemos hecho ya por décadas en México, porque siempre ha sido decepcionante respecto a lo que uno esperaría y demandaría de una economía emergente, una economía con potencial de desarrollo. Esta pregunta tiene una respuesta aún más negativa durante la administración pasada y esta administración, por los datos que estás tú mencionando, porque se contrajo fuertemente el crecimiento promedio anual de la economía. Algo estamos haciendo mal. Sí. Creo que lo que hacíamos mal, lo hacemos ahora peor con la administración pasada y Y en términos muy generales, yo diría que el ambiente de seguridad jurídica y de buena regulación para promover los negocios y la creación de empleo se ha deteriorado significativamente con los cambios regulatorios, con el discurso, con las violaciones a la ley de energía. Ustedes saben ya, con muchas cosas. Fíjate que además es desesperante porque, digamos, los asesores de los fondos vienen a México y dicen, si se llega a dar la reforma judicial, pues les sugerimos que no inviertan en México. Y si tienen que invertir,
pues arbitraje. Y si es una situación, una inversión muy fuerte, asóciense con una empresa que esté afuera para poder litigar afuera. Son una serie de factores que dicen, ¿por qué voy a ir a México si no tiene un sistema judicial estable? Si la corrupción no se ha detenido. O como sabe muy bien Manuel, digamos, siempre hay inversionistas para todo. En la República Democrática del Congo hay inversionistas, son otros. Te piden unas tasas de retorno mayor, claro, y dependen mucho del gobierno. Son los amigos del gobierno, exactamente. Y hay otro tema que está vinculado a lo que creo que dices y que quizá hay algunas evidencias, sugerencias de que está afectando la oferta, es la presencia del crimen organizado en el campo mexicano, donde pues, la evidencia, ayer hubo un reportaje en El País muy bueno sobre la extorsión, te cuenta pues, todas las zonas del país a través de ciertas anécdotas donde pues, tienes que pagar el derecho de piso o de plano te vas ante la amenaza. O sea, la caída en la producción agropecuaria en Sinaloa, este primer ciclo del año, el ciclo de siembra del año va a ser muy alta. Pues, eso es menor oferta y por lo tanto, pues si se sostiene la demanda, ciertos productos tendrán a encarecerse. Y por ejemplo, el caso de los aguacateros, que están sufriendo la extorsión directamente. Un sector muy, muy exitoso, hay que decirlo. Más tenemos un aguacate de primera, hay que decir. Claro, claro. Pero pues si te cobran derecho de piso, pues inhibes. Ya no quiero más hectáreas en la zona de Zitácuaro o donde sea, ¿no? Y yo creo que la economía desde la administración pasada ha bajado su crecimiento potencial. O sea, a lo que puedas... Debería aspirar a más. ¿Cuál sería el crecimiento potencial, tú crees, de México? Mi impresión es que es abajo de 1%. Es el potencial. Simplemente tomando el 8%, el punto 8 que mencionaste del año pasado, 0.6 este trimestre. Es 0.6 parece como en línea con el crecimiento promedio. En ese 0.8 que mencionas hubo un rebote por un crecimiento muy fuerte de la inversión pública, por los grandes proyectos, estos mascota de la administración pasada. Y sí se ve que algo de la fantasía, que yo diría, del nearshoring, también permeó en el año 2022 y 2023. Por eso hubo un rebote transitorio de la construcción, un rebote transitorio de la inversión. Ahí es donde se puso que la inversión respecto al PIB había llegado a su máximo de no sé cuántos años. Pero las inversiones fueron improductivas de parte del sector público. Porque el Tren Maya es bastante bueno, ¿no? No lo he tomado, pero dicen que no es muy socorrido por el público. Es bien interesante esa discusión, porque hoy un periódico que trae en primera plana, pues cuánto recibe de venta de servicios el Tren Maya y cuánto de subsidio, que es un dineral. Pero en general en estos análisis no se toma en cuenta el costo oportunidad del capital. Claro, es decir, si le metimos 500 mil millones en el puro flujo operativo, si le metimos 500 mil millones de pesos, la pregunta es, esos 500 mil millones, por supuesto, mientras lo construyes, genera demanda y es ese crecimiento pero transitorio. Como fueron productivos, no tuvo ningún impacto posterior. Si no aumentó el potencial de crecimiento de la península de Yucatán. Claro. Y no aumenta la productividad porque pues, no hiciste las inversiones correctas para tener energía limpia y uno de los requisitos primordiales para la inversión es tener energía limpia y no la puedes garantizar. Ahora, otro de los digamos, asuntos que están así como medio ocultos es lo que llaman el síndrome japonés, ¿no? O sea, cuando en los años 70 la tasa de fecundidad en México era de 6.5, duplicabas tu población en 20 años, entonces la tasa de crecimiento económico tenía que ser muy acelerada. Pero la tasa de fecundidad en México ahorita ya está por debajo del reemplazo, 1.9, 1.8. Es decir, hijos por mujer en edad fértil, para decirlo de manera cabal. Y el síndrome japonés es que, pues, como tienes menos presión demográfica, también te estancas en lo económico. Y dices, bueno, voy a crecer un 1%, pero un 1% es suficiente si tengo un crecimiento demográfico del 1%. Ahora, ojalá que nada más fuera así, porque el PIB per cápita no creció. Y el PIB per cápita japonés ha seguido creciendo a pesar de esa... Es decir, crece menos la población, pero crece un poco más el PIB.
y además crece mucho más con el Producto Nacional Bruto, es decir, las inversiones de los japoneses fuera de Japón. Claro, es otro elemento. Ahora, en el caso mexicano, hubo al arranque de este sexenio cierto optimismo por el Plan México, para tratar de cerrar con qué podría estar haciendo el gobierno, qué está haciendo. El Plan México, muchos empresarios incluso dijeron que lo veían como muy bien, hay una serie de compromisos que son todos numéricos, pues, de que seremos la 8ª economía del mundo o algo así. Una de las 10. Una de las 10. Una de las 10. Entonces, pero no sabía que ahora se quiere ya creo que la 8ª. Es que yo quería 8, soy más ambicioso. Bueno, nos queda un minuto, Manuel. ¿Qué dirías sobre el Plan México? Yo lo reenfocaría a lo que tradicionalmente ha funcionado en las economías exitosas, que es una visión hacia afuera, no sustitución de importaciones como creo que está ahí permeando el Plan México, facilitar, dar incluso incentivos fiscales fuertes para la inversión y seguridad jurídica. Pero sin seguridad jurídica eso no lo va a solucionar. Y tenemos un tema que tenemos que ir ahí al programa, pero nos queda pendiente un tema que es, pues, además, la incertidumbre de lo que era nuestro principal motor, que era exportar hacia Estados Unidos, que ahora está sujeto a estas volatilidades arancelarias. Pero eso, el tiempo será para otra ocasión. Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Manuel, mil gracias. Y no me puedo ir sin decir... El peso no está fuerte, el dólar está débil, es muy distinto. Mil gracias por haber estado aquí, Manuel. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches.